Comienzo aquí un nuevo bloque de conocimientos procedimentales, el relativo al razonamiento bayesiano. Esta serie de videopresentaciones tiene como objetivo tratar de convencer a algunos investigadores de ciencias de la salud y de ciencias sociales de las ventajas de utilizar esta metodología iniciada por el reverendo Thomas Bayes en el siglo XVIII. Lo plantearé como una reconversión al credo bayesiano para aquellos que todavía no están convencidos de las posibilidades científicas que ofrece esta propuesta. En la primera y segunda presentación de este bloque de conocimientos voy a comenzar introduciendo nociones elementales y básicas de la teoría de la probabilidad, con el fin de hacer comprensibles los fundamentos de los procedimientos bayesianos. Y en los otros 3 vídeos siguientes explicaré de modo simple el teorema de Bayes, las redes bayesianas y los modelos de razonamiento inferencial. ¿Por qué trato este tema relativo al pensamiento bayesiano como importante para la psicología? Hay 2 razones fundamentales. Primero, pienso que el cerebro opera como un procesador que aplica el razonamiento inferencial bayesiano. Es decir, viene a ser como un generador de predicciones y de entre todas ellas selecciona la que le resulta más ajustada a la situación particular. En segundo lugar, porque los seres humanos captamos mediante los sentidos señales complejas y ambiguas del entorno. El sistema cerebro-mente en la percepción, como proceso cognitivo básico humano, debe tratar de darle sentido a ese patrón de estimulación, por lo que produce hipótesis interpretativas de lo que podría ser eso que está ahí fuera. Es decir, elabora estimaciones probabilísticas de lo que podría significar ese patrón. Según Brunswick, en 1959, la percepción es como un proceso de generación y verificación de hipótesis. En primer lugar, revisaremos los conceptos de azar y algo así como probabilidad. Más bien, en esta primera aproximación se podría etiquetar como posibilidad, referida a la existencia de que ocurra un evento o suceso. Estos conceptos han sido usados desde antaño por el ser humano. Sirva de ejemplo el precursor de los dados, un hueso extraído del talón de animales como ovejas, ciervos, caballos, etc., denominado astrágalo o también talus, que tallaban para que al lanzarlo al aire pudiera caer en 4 posiciones distintas. El astrágalo fue usado por sumerios, asirios, egipcios, griegos y romanos, perdurando hasta la Edad Media e incluso durante el Renacimiento, aunque no se conoce apenas las reglas con las que jugaban. Uno de estos juegos, denominado hazard, palabra que en inglés y francés significa riesgo o peligro, fue introducido en Europa con la Tercera Cruzada. Las raíces etimológicas del término provienen de la palabra árabe al-azar, que significa dado. Posteriormente, en el Purgatorio de la Divina Comedia de Dante, el término aparece ya como azar. En la actualidad, ruletas de la suerte, máquinas tragaperras, loterías, quinielas, etc., nos indican que dicha fascinación del hombre por el juego continúa vigente. Veamos una breve historia sobre el recorrido de este concepto de probabilidad hasta llegar a la inferencia bayesiana. Numerosos historiadores de la matemática sitúan los inicios del cálculo de probabilidades en Girolamo Cardano, que vivió durante el siglo XVI. Este señor era médico y jugador empedernido y escribió en 1524 el libro de los juegos de azar, que fue publicado más de un siglo después, hacia 1660. En este libro, Cardano sentó las bases de la teoría matemática de la probabilidad, cuyas leyes aplicó inmediatamente para sacar ventaja sobre sus oponentes en los juegos de azar y así mejorar sus finanzas. En el siglo XVII, Pierre Fermat y Blaise Pascal trataron de resolver problemas relacionados con los juegos de azar. Ambos establecieron las bases de la teoría de la probabilidad.
Posteriormente, Christian Huygens se planteó el problema de determinar la probabilidad de ganar una partida en un juego de azar y publicó en 1657 el primer libro sobre probabilidad, un tratado sobre los juegos de azar. Se aceptaba intuitivamente el concepto de equiprobabilidad y se admitía que la probabilidad de ocurrir un evento fuese igual al cociente del número de casos favorables entre los casos posibles. En el siglo XVIII, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo. Destacan en 1713 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial. Y en 1738, de Moivre estudió el teorema del límite central y formuló la ley de los grandes números. Posteriormente, en el siglo XVIII, Thomas Bayes ideó el teorema que lleva su nombre y lo escribió en un ensayo que no fue publicado por él. Sin embargo, este ensayo fue presentado en la Royal Society of London por otro clérigo compañero suyo. La formalización matemática del teorema de Bayes fue realizada por el matemático francés Pierre-Simon de Laplace, varias décadas después. Otros matemáticos desarrollaron todavía más el cálculo probabilístico. Como vemos aquí, Johann Gauss, también observamos en una insigne figura matemática Andrei Kolmogorov e incluso el ruso Chebyshev. Antes de entrar en materia específica sobre probabilidad, me gustaría mostrar la relación que existe entre ciencia y la verdad. ¿Qué tipo de preguntas constituyen los fundamentos de la investigación científica? Probablemente suenan así. ¿Cómo los científicos debemos verificar las hipótesis? ¿Qué función cumplen los datos registrados en los experimentos? ¿La nueva evidencia en este proceso de verificación? La información generada a través de los experimentos nos da un particular nivel de confianza, probabilístico, en nuestras teorías. No obstante, la ciencia siempre se ha enfrentado a un problema difícil, el clásico problema de la inducción y la generalización. El empirista británico David Hume señaló que sólo a partir de las evidencias pasadas y presentes no podemos inferir con certeza absoluta nada sobre el futuro. Que hayamos visto cientos de elefantes grises no quiere decir que todos los elefantes sean grises. Puede suceder la posibilidad de que algún día encontremos un elefante blanco que contradiga nuestra teoría. Básicamente, debido a este problema de la inducción, todas las teorías científicas no son definitivas, tienen un carácter provisional e incluso probabilístico. Actualmente, la mayoría de los científicos coinciden en que las teorías pueden alcanzar un estado intermedio entre la certeza absoluta y la falsación. Ello dependerá de la calidad de las observaciones y de cómo la teoría se ve afectada por nuevas evidencias. Desde esta perspectiva, entonces, la pregunta crucial pasa a ser ¿cómo adaptar nuestras creencias a medida que vamos incorporando nuevas evidencias sobre nuestras teorías? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el teorema de Bayes. Comenzaré señalando la relación que hay entre la ciencia y la búsqueda de la certeza, o más bien cómo la ciencia trabaja en condiciones o bajo incertidumbre. Los objetos del mundo, la materia y la energía, contienen información acerca de sus propiedades. La observación y el descubrimiento de relaciones causa-efecto permitieron a la especie humana un alto grado de supervivencia y de alcanzar cierta hegemonía en la escala filogenética. Información es poder, sobrevivir, y la búsqueda de información útil es una constante en la especie humana que se refleja en la historia de la ciencia. El método científico trata de aportar evidencias a favor o en contra de una hipótesis, pero no suele proporcionar certezas absolutas, sino grados de verosimilitud de la hipótesis. Es frecuente en ciencia que
cuando por fin se encuentra la respuesta a un problema, se abre un abanico de nuevos interrogantes por resolver. No obstante, en ciencia no hay verdades absolutas, pues nunca se terminan las preguntas. Un nuevo dato puede hacer que se replantee toda una teoría vigente e incluso modificarla o cambiarla. Es decir, en la ciencia actúa como siguiendo las reglas del pensamiento bayesiano. Por otra parte, también debo recordaros que, a mi juicio y el de muchos otros autores, el sistema cerebro-mente opera como un generador de predicciones. Ciertamente, los seres humanos, para mantenernos vivos y evitar la extinción de la especie, siempre han tenido que extraer información de su entorno inmediato. Las experiencias sensoriales resultantes de las transacciones con el mundo son el resultado de lo que el cerebro interpreta a partir de la energía e información que le llega. Los sensores transforman, mejor dicho, transducen dicha información en señales eléctricas. Sin embargo, de acuerdo con Anil Seth en 2021, el sistema cerebro-mente es como un generador de predicciones, como he dicho, y entre todas ellas se selecciona aquella predicción o interpretación que le resulta más plausible al perceptor. Es decir, la percepción viene a ser algo así como una hipotética predicción de lo que hay ahí fuera, un a priorismo, la cual corregirá a posteriori mediante ensayo y error. Los humanos, para tratar de comprender cómo es esa realidad exterior y vivir de modo más adaptado al medio ambiente, construimos modelos simplificados del mundo, representaciones mentales, que generalmente son inexactas, incluso a veces erróneas. Y esto es así porque los datos sensoriales, la información que somos capaces de extraer del mundo exterior, son incompletos y no fiables al 100%, debido a limitaciones de los sensores, el rango de sensibilidad, la precisión de los sistemas sensoriales, etc. Y a veces contienen imperfecciones o algunos errores de observación. Así, tomamos decisiones con datos incompletos y a veces defectuosos, por lo que no siempre serán acertadas estas decisiones. Nuestras decisiones más o menos acertadas provienen de una combinación de lo que sabemos mediante nuestra experiencia pasada, de los nuevos datos que aparecen en el presente y también de nuestras predicciones de lo que ocurrirá en el futuro, es decir, nuestras expectativas. E incluso dependen de nuestro estado emocional y de los prejuicios y estereotipos propios de nuestra cultura. Para decirlo en otras palabras, nuestro conocimiento del mundo es probabilístico. El matemático ruso Andrei Kolmogorov entendía la probabilidad como una medida de la incertidumbre, como una situación en la que no se conocen todos los eventos posibles y no es claro cuáles son los eventos equiprobables. No tenemos certeza absoluta del conocimiento que hemos obtenido por vía sensorial, tan solo tenemos cierta probabilidad de su verosimilitud basada en evidencias. El cálculo probabilístico tiene como objetivo predecir con algún grado de certeza la frecuencia de ocurrencia de un evento. Por tanto, la noción de probabilidad lleva asociada la idea de la incertidumbre de la información, así como implica asumir que en ocasiones los datos son incompletos e incluso pueden tener alguna inexactitud. En este contexto surgió la controversia en el debate filosófico entre el determinismo y el indeterminismo. El primero presupone que todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir está escrito, que nuestro destino ha sido predefinido, es decir, asume la predeterminación. La ciencia
asume los postulados del determinismo mediante la aceptación del principio de causalidad como explicación de los hechos observados. Todo acto o todo efecto tiene unas causas que le preceden. El trabajo científico consiste en descubrir esas relaciones de causalidad o relaciones entre las causas antecedentes y los efectos o consecuencias que de ellos se derivan. De esta manera, conocidas las causas, podrán predecirse los hechos. Sin embargo, la vida es compleja, es incierta y además cambiante. Por esta razón, numerosos hechos resultan indeterminados a la luz de nuestros conocimientos actuales. Según el indeterminismo, múltiples causas complejas, a veces interactuantes, producen múltiples efectos que no siempre podemos o sabemos predecir, es decir, que están indeterminados. Contrariamente a la postura filosófica anterior, desde el indeterminismo se admite el libre albedrío, es decir, que somos libres de elegir voluntariamente, o sea, que la vida es el resultado de numerosas decisiones que, interactuando, nos han conducido hasta el momento presente. ¿Alguna vez nos hemos preguntado todos qué papel juega el azar en nuestra vida? Actualmente, la postura hegemónica en ciencia hemos dicho que es el determinismo científico. No obstante, se admite que son tantos y tan complejos los factores que afectan la realidad que es imposible predecir el futuro con una aceptable probabilidad de éxito. En otras palabras, en nuestro mundo abundan los fenómenos impredecibles. Por ejemplo, para mostrar con claridad el papel del azar en nuestra vida, recordemos que cada uno de nosotros somos el resultado de una combinación aleatoria del 50% de los genes de nuestro padre y el otro 50% de los genes de nuestra madre. Incluso entre dos hermanos de los mismos padres, el 50% que le correspondió a cada uno difiere del otro. Y todavía diré más, la evolución ha sido el resultado de trillones de combinaciones aleatorias a través de las cuales se han ido conformando diversas especies, algunas de las cuales ya se extinguieron y otras son todavía sobrevivientes. La vida de las personas está compuesta por una sucesión de decisiones que debimos tomar en diversas encrucijadas de caminos con las que nos topamos en la vida. Tales decisiones determinan nuestra peculiar manera de ser. No obstante, en nuestro caminar por la vida encontramos situaciones ante las que tenemos que tomar decisiones, y el acierto o error ante estas determinará la calidad de nuestra vida. En la vida ocurren hechos imprevistos o imprevisibles, sucesos aleatorios a los que los humanos nos solemos referir como el azar o la suerte, esto es, la buena y la mala suerte. Esta idea ha intrigado a los pensadores desde muy antiguo. Ahora voy a tratar de diferenciar estos dos términos, el azar y la suerte. Una primera diferencia que ha sido sugerida entre ambos términos radica en que la suerte es algo que ocurre a nivel particular. Te atañe a ti, o a mí, o a ellos. La buena o la mala suerte se atribuye específicamente a una persona o grupo. Según la RAE, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la suerte es la fuerza que hace que las cosas ocurran, mientras que el azar es un concepto universal, que afecta a todo el cosmos, y es la constatación de que las circunstancias de la vida son aleatorias, de que existe incertidumbre. El azar, por tanto, tiene que ver con la incertidumbre, con la inseguridad, con la duda de lo que puede ocurrir en el futuro y que nadie sabe predecir o anticipar. El azar representa lo que no depende de nosotros, lo que puede pasar y favorecernos o desfavorecernos. En segundo lugar, el otorgar a una persona el calificativo de que ha tenido buena o mala suerte es por lo común algo subjetivo. Por ejemplo, un hallazgo, un encuentro,
un accidente. Mientras que un hecho, por ejemplo una mutación de células, la posición de un electrón en su órbita o el momento preciso en que se observa, etc., pueden ocurrir al azar y este se puede objetivizar en términos de probabilidad. A mi juicio, creo que hay al menos dos tipos de suerte que se dan en la vida humana, que la gente llama suerte, pero que en realidad no lo son, aunque parecen estar regidas por el azar u otras causas desconocidas. Una de ellas es lo que llamaré la suerte congénita. Efectivamente, al nacer venimos con una mochila que contiene factores que tendrán una gran influencia en nuestra vida, aunque no sea total. Me refiero a factores tales como el lugar de nacimiento, la fecha o momento histórico, es decir, el contexto sociocultural en que nacimos y vivimos. También la dotación genética, la herencia. Otro tipo de suerte es la que llamaré la visita de la diosa Fortuna, la que hace a algunos seres afortunados en la vida y a otros, o a los mismos en otras ocasiones, ser visitados reiteradamente por el infortunio. Sin duda, estos dos tipos de suerte no están bajo nuestro control. Más bien parecen regirse por el principio de incertidumbre, por el azar. Sin embargo, hay otros tipos de suerte, o que la gente calificamos como tener suerte, donde no está claro en qué proporción interviene la incertidumbre y en qué medida otras causas modulan los resultados. Una es la que podemos llamar la suerte del buscador audaz y perseverante. Es decir, aquel del que decimos el que la sigue la consigue. Aquí se trata de esforzarse para abrir nuevas puertas que nos ofrezcan nuevas oportunidades y saberlas aprovechar. Debo dejar claro que, aunque es importante trabajar mucho y en diversos terrenos para encontrar la fortuna, además hay que trabajar bien, es decir, en la dirección correcta. No es lo mismo trabajar mucho que trabajar bien. No obstante, para que la fortuna te encuentre te ha de pillar trabajando con una buena praxis. Yo no tengo nada claro, en este caso, si es el ser humano quien encuentra a Doña Fortuna o es esta señora quien te encuentra a ti dispuesto a que reconozcas esa oportunidad y la aproveches. En cualquier caso, tal suerte parece fruto de una interacción de trabajo personal o grupal a veces y la ley general del azar. Me refiero a la suerte de algunos científicos que están en el lugar justo y en el momento apropiado y con las herramientas adecuadas para encontrar el gran descubrimiento y gritar ¡Eureka! Finalmente me referiré a la serendipia, es decir, a un descubrimiento logrado de manera accidental o casual en el momento que uno estaba buscando otra cosa diferente, dándose la circunstancia de que este hallazgo llega a ser muy valioso, más valioso que el otro en aquello que trabajaba. Por tanto, se trata de algo valioso e inesperado que se produce de manera accidental o casual. Ejemplo prototípico es el de Arquímedes y el principio de flotación. Sumergirse en una bañera y descubrir este principio. O también el caso del Dr. Fleming y el descubrimiento del hongo penicillium. Naturalmente, también se requiere que el descubridor tenga la sagacidad y la sabiduría para convertir algo que parece adverso en buena suerte. Hay que tener claro que aunque algunos errores han conducido a grandes descubrimientos, no todo el que se equivoca en el camino hacia las Indias acaba descubriendo América. Generalmente, las decisiones que tomamos en la vida resultan de un balance, un equilibrio, entre la posibilidad de ocurrencia del evento y el riesgo que estoy dispuesto a tomar si no sucede dicho evento. Los seres humanos tendemos a evaluar nuestras decisiones calificándolas como aciertos o errores o fracasos. También les asignamos un valor emocional, pero aquí no entraré en esta evaluación afectiva. Y tenemos la tendencia a interpretar el mundo dicotómicamente, de modo que los hechos son verdaderos o falsos. Sin embargo, entre ambos polos, entre ambos extremos, existen matices. No todo es blanco o negro, existen gamas de gris, es decir, entre los dos polos de nuestra decisión
pueden existir términos intermedios que se pueden representar con un número, la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. Así, en un extremo tenemos la certeza absoluta de que el hecho ocurrirá, suceso seguro, mientras que en el otro extremo ignoramos completamente lo que sucederá, incertidumbre total. Y esta probabilidad de ocurrencia la representamos con el número 0, probabilidad nula. Se dice que corresponde a un suceso imposible. A veces usamos la expresión un cisne negro para referirnos a hechos altamente improbables, que tienen poca probabilidad de ocurrencia. Lo más frecuente es que no estemos seguros de lo que va a ocurrir, por lo que asignaremos probabilidades comprendidas en el rango entre 0 y 1. La verosimilitud que asignemos a un hecho futuro, nuestra confianza por llegar, está en el rango entre 0 y 1. Por tanto, según la forma de pensar bayesianamente, combinando las posibilidades existentes y las expectativas de futuro, podemos diferenciar 4 tipologías de personas. Por un lado tenemos los confiados, aquellos o aquellas que por lo común, ante algún hecho particular, lo perciben con altas posibilidades de ocurrencia y con expectativas favorables. Por otro lado, estarían los esperanzados, aquellas personas que ante el mismo hecho lo perciben con bajas posibilidades de ocurrencia, pero tienen expectativas favorables. Un tercer tipo corresponde a los decepcionados o incluso frustrados. Serían aquellos o aquellas que generalmente, ante ese hecho particular, lo perciben con altas posibilidades de ocurrencia, pero expectativas desfavorables. Y finalmente, y como cuarto tipo, lo forman los preocupados. Aquellas personas que ante ese mismo hecho lo perciben con bajas posibilidades de ocurrencia y expectativas desfavorables. Es preciso decir que las matemáticas también pueden ayudarnos a cuantificar el azar y la incertidumbre. El estudio de la teoría de la probabilidad surgió en el mundillo de los juegos de azar, juegos de dados, ruletas de casinos, naipes o cartas, sorteos o rifas, etc. Es decir, en actividades con fines generalmente recreativos o lúdicos. El objetivo de la probabilidad, desde un punto de vista matemático, es exponer de manera cuantitativa las predicciones en un contexto de incertidumbre. Así, la probabilidad es la frecuencia relativa de ocurrencia de un determinado resultado en un gran número de repeticiones del experimento. Según la ley de Laplace, que vemos aquí, la probabilidad de un evento A es igual al número de casos favorables al evento dividido por el número total de resultados posibles del experimento. Como vemos, la fórmula que se muestra en la diapositiva. Probabilidad de A es igual a número de casos favorables partido por número de casos posibles, donde el número de casos posibles viene a ser el espacio muestral, es decir, todos los resultados que pueden ocurrir en un experimento aleatorio. En la actualidad, los métodos de análisis y alcance de la aplicación de la teoría de probabilidad se ha colado en innumerables ramas del conocimiento y de la ciencia en general. Fundamentalmente la física, la biología, la psicología, la sociología, etc. En la investigación científica es frecuente distinguir entre dos tipos de experimentos: experimentos deterministas y experimentos indeterministas. En un experimento de la primera clase se encadenan una serie de sucesos y estos pueden ser replicados, pueden repetirse, bajo las mismas condiciones de prueba que en la ocasión precedente. Es decir, aquí se controla o predice el resultado a voluntad del investigador. Este tipo de experimentos los agrupamos en la categoría de deterministas
porque el resultado está determinado o predicho por los valores de la manipulación de las variables realizadas. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, junto a dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, puedo predecir que sintetizaré agua, H2O. Si dejo caer un objeto de masa conocida en el vacío desde una altura conocida, puedo predecir la velocidad de caída libre, conociendo la gravedad, etc. No obstante, en un experimento aleatorio, aunque se repita bajo las mismas condiciones o aproximadas, puede haber más de un resultado posible, y no es posible predecir con anterioridad lo que va a suceder. Estos son experimentos indeterministas. En este caso, se dice que el resultado del experimento depende del azar. Por ejemplo, los juegos de azar, como los que se practican con dados, con naipes, con monedas lanzadas al aire, ruletas de la suerte en los casinos. Estos son experimentos aleatorios. Dos términos frecuentemente utilizados en teoría de la probabilidad son el espacio muestral y eventos, a veces también sucesos. Se utilizan indistintamente eventos o sucesos. El espacio muestral o espacio de muestreo, que suele denotarse con la letra griega omega, consiste en el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Por ejemplo, en un experimento consistente en lanzar dos monedas, el espacio muestral estará formado por el conjunto cara-cara, cara-cruz, cruz-cara y cruz-cruz. Un evento o suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. Desde el punto de vista matemático, los expertos han desarrollado la teoría de la probabilidad. En sus orígenes apareció asociada a la adivinación de los resultados de una partida en un juego de azar. Para cada fenómeno aleatorio, por ejemplo lanzar los dados, existe un conjunto de resultados posibles, lo que hemos llamado espacio muestral. Por ejemplo, si lanzamos un dado, tenemos en total 6 posibles resultados que pueden salir. 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Por tanto, el espacio muestral serían estos 6 elementos. Además, cada uno de esos 6 posibles resultados tiene una determinada probabilidad de ocurrencia. Los matemáticos elaboran una gráfica con estos resultados, la que le llaman función de distribución de probabilidad. Aquí en esta diapositiva muestro la función de distribución de probabilidad para una variable discreta, es decir, usando los números enteros, ya que solo hay 6 posibles resultados que son números enteros, y que corresponde al experimento aleatorio consistente en lanzar dos dados simultáneamente. Y en esta otra diapositiva muestro la función de distribución de probabilidad para otra variable discreta. Como vemos, las barras son discretización de la función de distribución. Si no, sería una curva continua. En este caso, la función corresponde a la distribución de los diversos números de zapato que calzan los habitantes de una ciudad y la proporción asociada a cada número de zapato. En esta otra diapositiva muestro otro ejemplo de función de distribución de probabilidad. Ahora, aplicado a una variable aleatoria continua, concretamente la distribución de la talla o estatura en una población humana, en una ciudad. Esta es la gráfica de la distribución normal, de Laplace-Gauss, que como vemos tiene forma de una campana. Por este motivo también es conocida como campana de Gauss. Las características de esta distribución son la regla, curva normal me refiero. Es una curva simétrica respecto a la media. Tiene un máximo en la media y los valores de la media, moda y mediana coinciden. Esta función de distribución crece hasta la media y decrece a partir de ella.
Además, puede describirse completamente por sus dos parámetros, los que he señalado, la media y la desviación típica, o aquí representada con la letra sigma, la letra griega sigma. La distribución normal estandarizada es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. En los puntos de la media más menos una desviación presenta puntos de inflexión. La distribución normal o función gaussiana es un modelo que aproxima el valor de una variable aleatoria a una situación ideal, dependiendo de la media y la desviación típica. Esta distribución normal nos permite crear modelos de muchísimas variables y fenómenos, como por ejemplo, acabamos de ver, la estatura de los habitantes de un país, la temperatura ambiental de una ciudad, los errores de medición y muchos otros fenómenos naturales asociados y hasta incluso numerosas variables psicológicas. Seguidamente vamos a diferenciar entre dos términos importantes, probabilidad teórica y probabilidad empírica. La probabilidad objetiva o probabilidad teórica es la probabilidad de que ocurra un suceso o evento. Por ejemplo, al lanzar al aire una moneda puede ocurrir dos eventos posibles, que caiga la moneda de cara o del lado de la cruz. A veces esta probabilidad se denomina probabilidad frecuencial o frecuentista. Mientras que la probabilidad empírica de que un evento sucederá es la proporción de veces que el resultado se observa si repetimos el experimento aleatorio muchas veces. Esta se cuantifica como una fracción. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad empírica de salir cara al lanzar al aire una moneda, por ejemplo, repetimos el experimento 50 veces y dividiremos el número de veces que nos ha salido cara entre el número de veces que hemos repetido el experimento. El resultado obtenido, por ejemplo, fue salir cara 23 veces. Como hemos dicho, se obtiene la probabilidad al dividir esta frecuencia, 23, entre el número de veces que se repitió el experimento, 50. Es decir, la probabilidad que hemos obtenido no coincide con la probabilidad teórica. Nótese que hemos dicho la probabilidad teórica es un medio. Número de casos favorables, cara 1, dividido por número de casos posibles, hay dos caras de la moneda, 2, un medio. Esto se debe a que el número de repeticiones es muy pequeño, solo lo hemos tirado 50 veces, y a que la probabilidad teórica tiende a converger con la probabilidad empírica cuando el número de repeticiones n tiende a infinito. Eso está relacionado con la ley de los grandes números, que veremos enseguida. Consideremos, por ejemplo, el experimento aleatorio consistente en lanzar 10 veces un dado al aire y anotar el resultado obtenido. La probabilidad teórica en un dado equilibrado, es decir, un dado donde todas las caras tengan la misma probabilidad de salir, la probabilidad, repito, de que caiga de cada lado particular es 1 entre 6, es decir, 167 milésimas, 0,167. No obstante, nosotros hemos hecho esta experiencia realizando 10 lanzamientos del dado. Los resultados obtenidos, así como la frecuencia con que cayó de cada lado y su probabilidad empírica, se resumen en la tabla de datos que se muestra en esta diapositiva. En esta tabla podemos comprobar que las posibilidades empíricas obtenidas para cada cara del dado no son iguales a la probabilidad teórica, son diferentes de 0,167. Así, por ejemplo, vemos que la probabilidad empírica de sacar 4 con el dado, en nuestra experiencia, es de 0,40 y no de 0,167 que era la probabilidad teórica. A partir de estos datos que se muestran en la tabla podríamos construir una gráfica de la distribución de la probabilidad empírica. Examinemos ahora comparativamente las gráficas de la probabilidad teórica y de la probabilidad empírica que hemos obtenido en nuestro experimento. A la izquierda de esta diapositiva se muestra la función de distribución de la probabilidad empírica. Como vemos, para cada
valor posible del espacio muestral, las barras alcanzan una altura diferente. Sin embargo, a la derecha vemos la función de distribución de probabilidad teórica, que es una función uniforme. En esta función de distribución de probabilidad, todas las opciones posibles del espacio muestral del lanzamiento de dado son igualmente probables. Probabilidad de una cara es 0,167, es decir, todas las caras del dado son equiprobables y por esta razón las barras alcanzan una misma altura y llamamos gráfica uniforme. Sin embargo, al lanzar el dado 1000 veces, observamos que los valores de las probabilidades empíricas obtenidas se aproximan bastante a las probabilidades teóricas. Véase la tabla resultante de este experimento aleatorio de 1000 lanzamientos del dado. Como vemos, estos valores de la columna tercera ya se aproximan más que con 10 lanzamientos a la probabilidad teórica. Esta similitud entre las dos funciones de distribución, la teórica y la empírica, la podemos comprobar en esta diapositiva, donde se muestra a la izquierda la distribución empírica y la función de distribución teórica a la derecha. Como vemos, son diferentes, pero ya empieza a parecerse algo más con 1000 lanzamientos. Y si continuásemos aumentando el número de lanzamientos del dado, por ejemplo 1.000.000 de veces, la probabilidad teórica y la empírica todavía se aproximarían más una a otra. Y es que las probabilidades siguen la ley de los grandes números, que viene a decir que cuantas más veces se repita un suceso aleatorio, los resultados se aproximarán más a su distribución de probabilidad teórica. Dicho con mayor precisión, cuando el número de veces que se repite la experiencia n es muy elevado, entonces la probabilidad empírica, la resultante de repetir el experimento aleatorio, tiende a converger con la probabilidad teórica o matemática, u objetiva. Por ejemplo, si lanzo una moneda al aire 10 veces, puede ocurrir que salgan 3 caras y 7 cruces. Esto querría decir que la probabilidad empírica de salir cara es 0,3, diferente de 0,5, en forma de fracción un medio, que es la probabilidad matemática o teórica. Sin embargo, si lanzo la moneda 1000 veces, hemos visto que la probabilidad era más próxima a 0,49 o a 0,51. Finalmente, si lanzase la moneda 5 millones de veces, entonces la probabilidad de ocurrencia de salir cara estaría muy próxima a 0,5. En definitiva, cuantas más veces se repita la experiencia aleatoria, más se parecerá el resultado a la distribución de probabilidad teórica. Generalmente la forma de esta distribución de probabilidad tiene una forma de campana de Gauss o distribución normal. Numerosas variables aleatorias del mundo natural se ajustan a esa forma de distribución. Por ejemplo, como hemos dicho antes, la estatura o talla de una población numerosa o los coeficientes de inteligencia de una población amplia o la esperanza de vida, etc. Jacques Bernoulli, nacido en Basilea en 1654, fallecido en 1705, fue un genial matemático suizo. El primer libro sobre la teoría de la probabilidad fue Ars Conjectandi, escrito por Jacques Bernoulli, y que fue publicado póstumo, en 1713. En este libro se formula la ley de los grandes números, es decir, si un evento ocurre m veces sobre n intentos, al crecer el número de intentos, la relación m dividido por n se acercará cada vez más a la probabilidad del evento. Esta gráfica, que se muestra en la diapositiva, nos muestra cómo a mayor número de lanzamientos de la moneda,
la probabilidad media de acercarse a 0,5 se ajusta más. Seguidamente vamos a diferenciar entre otros dos términos, probabilidad simple y probabilidad compuesta. Hablamos de probabilidad simple cuando el número de veces que puede ocurrir un determinado evento solo depende del número de elementos que pueden dar lugar a dicho evento. Es decir, depende de los casos posibles de su espacio muestral, que como se dijo antes, para calcular la probabilidad simple de un evento se divide el número de casos favorables entre todos los casos posibles de ocurrencia del evento, lo que llamamos regla de Laplace. Naturalmente, los casos favorables de un evento serán los que cumplan con la condición que estamos buscando. Por ejemplo, sacar una bola de una urna, o extraer una carta de una baraja de naipes, o lanzar un dado, o adivinar el número que sale en la ruleta de la suerte. Por otra parte, hablamos de probabilidad compuesta para referirnos a la probabilidad de que se produzcan de forma simultánea, es decir, a la vez, dos eventos. Se llaman eventos compuestos a los formados por dos o más eventos muestrales, es decir, por más de un resultado del experimento. Así, estos diagramas de Venn que se muestran a la derecha, los dos diagramas de la derecha, centro y derecha, muestran los eventos A unión B y A intersección B. Dados dos eventos A y B de un mismo experimento aleatorio, llamaremos evento intersección de A y B al suceso que se realiza cuando tienen lugar simultáneamente los eventos A y B. El evento A intersección B se representa por el signo de U invertida, o también con la conjunción I, A y B. El suceso unión está formado por los puntos muestrales comunes a los sucesos A o B. Se representa por una especie de U, ¿no?, que indica la unión entre A y B, A unión B. Veamos un ejemplo de probabilidad compuesta. Por ejemplo, sea el evento A consistente en salir número par al lanzar un dado, es decir, al obtener los resultados 2, 4 o 6. Y sea el evento B consistente en salir número primo. Dentro del espacio muestral de los dados, los números primos son 2, 3 y 5. Los únicos que tienen son divisibles por sí mismos y por la unidad. Números primos. Podemos formar un evento compuesto consistente en salir un número par y primo a la vez. Este suceso compuesto se representaría con la intersección entre A y B. Y como vemos, está ocupado por un único resultado, el 2. Se llama este evento intersección de A y B. Para poder operar con probabilidades, también es necesario comprender algunos conceptos, como por ejemplo diferenciar entre sucesos compatibles y sucesos incompatibles. Se dice que dos sucesos son incompatibles cuando no pueden ocurrir ambos a la vez. Es decir, si ocurre A, no puede ocurrir B. Por ejemplo, al lanzar un dado no puede salir un número par e impar a la vez. A los sucesos incompatibles también se les llama a veces sucesos mutuamente excluyentes o eventos disjuntos. En los sucesos incompatibles ocurre que la intersección entre A y B es el conjunto vacío, es decir, que no hay elementos comunes a ambos sucesos, por ser incompatibles. Sin embargo, dos sucesos A y B son compatibles cuando tienen algún suceso elemental en común. Por ejemplo, al tirar un dado, sacar número par y que también sea mayor que 3. En los sucesos compatibles se produce que la intersección entre A y B es distinta del conjunto vacío. Es decir, que hay elementos comunes a ambos sucesos,
como nos lo muestra a la derecha, el espacio ocupado por la intersección entre los conjuntos A y B, o eventos A y B. Otra distinción conceptual interesante es entre eventos dependientes e independientes. Como vemos, algunas situaciones de probabilidad implican más de un evento, y estos pueden o no estar solapados, producirse a la vez. Cuando los eventos no se afectan entre sí, se les conoce como eventos independientes. Los eventos independientes pueden incluir la repetición de una acción como lanzar un dado más de una vez, 2, 3, 4 veces, o usar dos o más elementos aleatorios diferentes, por ejemplo, lanzar una moneda y girar una ruleta, o también extraer varias cartas de una baraja. En otras ocasiones, también puede ocurrir eventos dependientes. Aquí la probabilidad de un evento se ve afectada por otro u otros eventos. Por ejemplo, si extraigo una bola de una urna, de una bolsa, y no la restituyo, no la devuelvo a su sitio, en la siguiente extracción hay una menos. Por tanto, influye en la probabilidad de la siguiente extracción, ya que el número de casos posibles es distinto. Algo similar ocurre si saco una carta de una baraja, etc. Por tanto, para calcular correctamente las probabilidades, necesitamos saber si un evento particular influye o no en el resultado de otros eventos del experimento. Aquí vemos cómo afecta la dependencia o independencia al cálculo de probabilidades. La regla de la multiplicación establece que, cuando los eventos son independientes, la probabilidad de la intersección entre A y B es igual al producto de las probabilidades de cada evento, es decir, el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Sin embargo, cuando los eventos son dependientes, la probabilidad de la interacción entre A y B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad condicional de B dado que ha ocurrido A. Como vemos, los resultados son diferentes. Vamos a ver ahora algunas nociones operatorias del cálculo probabilístico para reforzar estos conceptos que acabo de introducir. Por ejemplo, si la probabilidad de ocurrencia de un suceso A es X, probabilidad de A igual a X, entonces la probabilidad del suceso complementario será 1 menos X. La probabilidad de no A será igual al complementario de X. Por otra parte, la probabilidad de la unión de dos sucesos A y B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. De esta manera evitamos la redundancia, la repetición de la parte común. La intersección o probabilidad común a A y B usa la notación que hemos visto, el signo de U invertida, y que se muestra en la diapositiva. Por ejemplo, de acuerdo con el gráfico de abajo de esta diapositiva, sean A y B dos sucesos. Entonces, la probabilidad de la intersección A y B es igual a 6. Es decir, si la probabilidad de la unión de A y B está formada por los resultados 2, 3, 4, 6 y la probabilidad de la intersección es igual a 6, como muestra este gráfico. No obstante, si los sucesos fueran mutuamente excluyentes, incompatibles, entonces la probabilidad de la unión sería el producto de las probabilidades de A por B. Es decir, cuando dos eventos A y B son independientes, la probabilidad de que ocurran ambos se calcula multiplicando las probabilidades de que ocurra cada uno por separado. Por tanto, el producto. Esta propiedad de los eventos independientes se conoce como regla del producto. Vamos a ver otros ejemplos de operaciones simples con probabilidades. Sea el espacio muestral omega, que tenemos arriba a la derecha,
compuesto por los elementos del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Primero, veamos los resultados de los eventos simples. Así, el evento A está formado por los elementos 1, 2, 3 y 4. Véase diagrama arriba a la izquierda. Mientras que el evento B está formado por los elementos 3, 4, 5, 6 y 7. Véase el diagrama arriba en el centro. La unión de los eventos A y B, A más B, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como puede observarse al mirar el diagrama de abajo a la izquierda. Y la intersección de los eventos A y B es 3 y 4. Véase el diagrama de abajo en el centro. La diferencia entre los eventos A menos B es 1 y 2. Véase el diagrama de abajo a la derecha. Y nótese que no es lo mismo que la diferencia entre los eventos B menos A, que sería el resultado 5, 6 y 7. No hay diagrama para esta operación en esta diapositiva. No se expone el diagrama. Por cierto, respecto al ejemplo de la diapositiva anterior, al último ejemplo, adviértase que la resta, la sustracción, no es conmutativa, es decir, no es lo mismo A menos B, cuyos resultados son unidos, que B menos A, cuyos resultados son 5, 6 y 7. Bien, dicho esto, vamos a tratar a continuación algunos ejemplos de cálculo simple de probabilidad con diagramas de Venn también, ilustrándolos visualmente. En estos diagramas de Venn se nos muestran los resultados de 100 experimentos aleatorios. Como vemos, el espacio muestral está particionado en 3 conjuntos, A, B y C. Cada uno de sus conjuntos tiene su correspondiente diagrama de Venn. Pero además hay algunos resultados que no pertenecen a ninguno de estos 3 eventos, ni A, ni B, ni C. Es decir, que están en el espacio muestral, pero no pertenecen a ellos. Bueno, vemos en este ejemplo que en la clase A se produjeron 21 eventos cuyos resultados fueron 10, 2, 6 y 3. Además vemos que los resultados 2 y 3 también se produjeron en la clase B. Que el resultado 6 se produjo también en la clase C. Nótese que hay 30 resultados que no pertenecen ni a la clase A, ni B, ni C. Bien, en este problema nos piden calcular las probabilidades. En primer lugar, de la clase A, probabilidad de A. En segundo lugar, de la clase B, la probabilidad de B. En tercer lugar, la clase C. Pero también las probabilidades de A o B, es decir, la unión. Y la probabilidad de A o C, la unión también, pero de otras 2 clases. Y la probabilidad de B, pero no de A y C. Para resolver la probabilidad de A, contamos con los resultados que se dieron en A y son 21 de 100. 10 más 2 más 6 más 3. En la clase B fueron 29 de 100. 20 más 2 más 3 más 4. Y en la clase C fueron 38 de 100 resultados posibles. 6, 3, 4 y 25. Es decir, tenemos ya las probabilidades simples. La probabilidad de A es 21 cienavos, la probabilidad de B 29 cienavos, la probabilidad de C 38 cienavos. Ahora bien, nos piden también calcular las probabilidades en el que está implicado B, pero no A y C, así como la probabilidad de A o B o la probabilidad de A o C. Como podemos ver, la probabilidad de A o B, es decir, la unión, es 45 cienavos, que resultan de sumar la probabilidad de A con la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Mientras que la probabilidad de A o C resulta ser 50 cienavos, es decir, aplicamos la misma regla, probabilidad de A más probabilidad de C menos la probabilidad de la intersección entre A y C,
50 cienavos. Análogamente, podemos calcular la probabilidad de B, pero no de A y C. Observando los diagramas de Venn comprobaremos que solo se dieron 20 resultados. Por tanto, la probabilidad de B, pero que no pertenezcan a A y C, son 20 cienavos. En esta presentación he introducido una serie de nociones, conceptos, terminología, elementales y básicas, pero que constituyen el vocabulario básico con el cual nos manejaremos a lo largo de todo este bloque de conocimientos. Me refiero a, por ejemplo, las nociones de incertidumbre, riesgo, el azar y la suerte. ¿Qué papel juega el azar y la suerte en nuestra vida? ¿Está todo determinado? Es decir, en relación con esto hemos introducido el debate con el determinismo e indeterminismo. El asumir si existe la incertidumbre y hasta qué punto. Por otra parte, también señalábamos cómo opera el cerebro. Mostramos una idea aproximativa del razonamiento probabilístico. También hemos introducido la concepción de Brunswick de la percepción como verificación de hipótesis e incluso en el campo del pensamiento, la toma de decisiones bajo riesgo, se asumen ciertas probabilidad o grado de confianza en el acierto o error de esa decisión. También hemos mostrado conceptos preliminares como espacio muestral, sucesos o eventos. Una gráfica esencial es la función de distribución de probabilidad. La hemos mostrado ejemplificada en variables discretas y en variables continuas. También hemos introducido distinciones importantes, por ejemplo, probabilidad simple y probabilidad compuesta, o la distinción entre sucesos compatibles e incompatibles, e incluso también la distinción entre eventos dependientes e independientes. Finalmente, he mostrado una manera de representar visualmente las probabilidades en diagramas de Venn, de manera que tuviéramos una síntesis visual gráfica de los resultados de los eventos, de los sucesos. Y con ello nos ha permitido hacer unas primeras operaciones con la probabilidad, como son la unión y la intersección de sucesos. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención. Muito obrigado pela vosa atenção. Espero haber transmitido con claridad las ideas básicas de esta potente teoría, que ha mostrado una gran utilidad para la investigación en ciencia en general y en particular en psicología y ciencias de la salud. Si el tema te ha agradado, presiona el icono me gusta. Y para continuar conociendo más detalles de esta rama de la psicología experimental, que es la metodología bayesiana, visita el canal de José Antonio Aznar Casanova.